En este video vamos a hacer un ejercicio práctico acerca de los colores complementarios para ir visualizando las tonalidades que se obtienen cuando se combinan entre ellos, cómo debemos ordenarlos en una composición pictórica o artística y también para ir resolviendo los problemas que se puedan encontrar al hacer estas mezclas. Bien, entonces la parte acerca de los materiales que vamos a utilizar como pigmentos, disolventes, no lo vamos a tratar aquí, sino más bien en otros videos posteriores. De tal manera que nos enfocamos solamente en la práctica de la mezcla de estos tres pares de colores. Bien, entonces, como ven aquí en la paleta, yo tengo los tres colores primarios, inclusive están ordenados de la misma forma que el esquema que está en la pizarra, para ir dándonos cuenta de cómo se van generando los distintos tonos. Entonces, comenzamos a preparar los colores binarios y en ese orden vamos a preparar primero el color violeta, que vendría a ser la mezcla entre el rojo y el azul. Entonces vamos a preparar el tono de violeta. O sea, el tono que resulta de la mezcla de estos dos colores, y eso también en los otros dos casos, se va a definir pues de acuerdo a qué cantidad de un primario se use, ¿no? Por ejemplo, yo estoy usando más azul que rojo en este caso para que el violeta no sea tan oscuro, ¿no? Entonces abrimos un poquito el color ahí en la paleta y ya nos damos cuenta pues que tenemos el color violeta. Listo. Entonces ahí tenemos el primer binario que viene a ser el complemento del amarillo. Ok, entonces luego preparamos el color verde, ¿no? Entonces agarramos amarillo y un poco de azul para generar el binario color verde. Entonces tenemos allí el verde. Igual, si yo le agrego más azul, me va a salir un verde más oscuro. Entonces balanceamos el color para que no sea tan oscuro, ¿no? Es un verde un poquito más claro. Entonces ahí tenemos el color verde, que viene a ser el complemento del rojo. Entonces ya tenemos los dos primeros pares. Y por último, tendríamos acá el color naranja, que viene a ser la mezcla del amarillo con rojo. Igual, mientras más rojo, un naranja un poquito más oscuro. Voy a echarle un poquito más de amarillo para que no sea tan oscuro. Listo. Entonces ya tenemos los tres binarios. De tal manera que podemos ya trabajar con los tres pares. Listo. Entonces, para ir viendo cómo se van a mezclar estos pares de colores, vamos a hacer un diseño simple aquí en el lienzo con tres elementos que pueden ser tres frutas diferentes, ¿no? Y con cada una de ellas poder ir demostrando este esquema que tenemos acá para comprobar lo que hicimos en la teoría, hacerlo también
en la práctica. Entonces vamos a hacer un diseño sencillo. Entonces vamos a, de repente, hacemos un plátano en primer lugar para trabajar con el amarillo. Luego podemos usar el color naranja, ¿no? Para después también jugar con su complemento. Y por último, elegiríamos color verde. Haríamos una pera por acá. Ok, entonces trabajaríamos con esos tres tonos, ¿no? Para luego comenzar a trabajar con cada uno de ellos en base a su complemento y ver las tonalidades que se producen cuando se mezclan. Ok, entonces, como habíamos analizado en la parte teórica, cuando se mezcla un color complementario, estos se anulan, como vemos en el esquema de la pizarra, ¿no? Entonces, si yo a estos elementos quisiera darles volumen para matizarlos, ¿no? Entonces, según ese esquema, tendría que ir usando con cada uno de ellos su complemento correspondiente, porque de esa manera voy a generar sombra entre ellos. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con la pera. Si yo tengo el color verde que es de la pera, según mi esquema de complementarios, cuando yo a este color verde le agregue un punto de su complemento que es el rojo, se tiende a grisar el color. Entonces vamos a hacer la demostración aquí. Y yo lo hago precisamente para que en la pera se genere la sombra, ¿no? Entonces tengo ahí y voy esfumando este. Entonces como me voy dando cuenta, estoy generando volumen con la pera. Entonces vamos a agregarle un poquito más de verde aquí. Ojo que solamente estoy trabajando con estos tres pares. No estoy recurriendo a ningún otro color, solo los que están aquí en mi paleta, ¿no? Entonces vuelvo a ponerle un poquito más de verde acá. Y ya tendría más o menos la sombra ahí en la pera. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el color naranja. Si yo tengo el color naranja, para generarle la sombra, tendría que usar su complemento, que en este caso es el color azul, según mi esquema, ¿no? Entonces voy a
agarrar un poquito de azul, ¿no? Siempre el complemento se agrega de a poco, ¿no? Para ir agrisando el tono. Entonces, como ven, la naranja también comienza a sombrearse. Estamos asumiendo pues que la luz está viniendo de este lado, ¿no? De tal manera que a todos los elementos de este conjunto le va a caer la sombra hacia el mismo lado, ¿no? Entonces sombreamos ahí y ya se generó una sombra en la naranja, ¿ok? Y así puedo seguir un poquito más. Ok, por último vamos a hacer la sombra al plátano. ¿Qué tendría que hacer con el color? No se oye, violeta, ¿no? Su complemento. Entonces agarramos el color violeta, ¿no? Estoy agarrando color violeta, complemento del amarillo. Violeta, complemento del amarillo, ¿no? Y comienza a aparecer la sombra. Aparentemente parece que le estuviera agregando negro, pero es violeta. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho en la parte teórica, cuando un color complementario se mezclan entre sí, o sea, cuando los colores complementarios se mezclan entre sí, agrisan su color. De tal manera que, por ejemplo, yo casi he obtenido este tono aquí en esta mezcla, cuando le agregué el violeta al amarillo, generándole la sombra. Inclusive ahí aparece hasta la tonalidad, ¿no? Que en realidad tiene pues el plátano, ¿no? Vamos a hacerle inclusive hasta el mosqueadito. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que cualquier elemento que sea, en cuanto a darle volumen, siempre podemos recurrir a su complemento para ese efecto. Entonces, debemos acostumbrarnos a dominar ese juego de colores, ¿no? De manera que sabiendo quién es complemento de quién, yo puedo con solamente los tres colores primarios generar toda esa gama de matices. ¿No? Entonces, para que los colores tengan un mayor contraste, vamos a aprovechar los colores que tenemos acá para darle un fondo y una base, ¿no? Entonces voy a preparar un color gris aquí usando el violeta y su complemento. Entonces vamos a poner esto de repente por acá.
la parte, por ejemplo, de la mesa o la parte de abajo que querramos darle un tono de madera. Si yo me ubico en mis franjas de colores, de repente este tonito que está acá, puedo usarlo como un tono de madera, ¿no? ¿Y de dónde viene este color? Viene de la mezcla pues del naranja con su complemento. Entonces, como yo tengo naranja acá, le agrego un poquito de su complemento azul y dependiendo de mis mezclas ya lo voy a obtener, ¿no? Un poquito más oscuro, un poquito más rojo. Entonces por ahí aparece este tono, ¿no? Entonces, un poquito más de azul, ahí. Y eso lo puedo colocar acá. Ahora, yo a cada elemento, si se supone que están sobre una superficie, cada elemento tiene su sombra, ¿no? Que se va a ver reflejada. Entonces, en cada caso, igual recurrimos al complemento para hacer esa sombra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el color violeta y con esta tonalidad yo tengo que generar la sombra que proyecta el violeta en este piso o mesa, ¿no? Entonces, ¿eh? Siempre recurriendo al complemento. Siempre en la sombra también se refleja el complemento de cada color. En el caso del verde, voy a tomar el color rojo y ese color rojo lo voy a poner aquí y por supuesto se va a ir entremezclando con este fondo. Un poquito de verde, ¿no? O sea, en la sombra de cada elemento siempre va a estar incluido su complemento. O sea, siempre recurrimos al complemento, sobre todo para los volúmenes, las sombras en este caso, y para realzar el contraste cuando se mezclan entre ellos. Y en el caso de la naranja que está más atrás, igual estoy agarrando un poco de azul para que en la sombra de la naranja también esté incluido su complemento. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo más detalle, ¿no? O sea,
depende generando un poco más de luces con el mismo tono de amarillo. Entonces tengo amarillo acá, voy a ponerle aquí en la naranja y poco a poco se va incrementando el volumen un poquito más. Un poco de brillo a la pera, un poco más de amarillo. Ujú. Bien, finalmente, este tipo de esquema en cuanto a la mezcla de estos colores se puede, se puede utilizar en cualquier tipo de pintura, sea pintura al óleo, pintura acrílica, pintura de tela, etcétera. Para todos la teoría es la misma. Entonces, más adelante, como repito, vamos a seguir centrándonos en algunas partes teóricas que todavía quedan por definir, e igualmente acompañándolas con algunos trabajos prácticos para demostrar cada tema.